Well, good morning, good afternoon, Buenos good días, evening, buenas or good tardes y night buenas for noches, those joining us from dependiendo de different dónde se time encuentren en el zones. mundo. My name is Cristina Larrea, Soy and Cristina I'm the Larrea Deputy Standards Worker Team y estoy at ISD. a cargo del So I equipo really de want to estandarizaciones welcome y es you un to placer this darle la webinar bienvenida a session ustedes a este on webinario the topic of que estamos social presentando hoy sobre voluntary intercambio sur-sur y normas voluntarias de settlement. estatalidad. I'm here today Estoy with aquí two of my hoy colleagues that have con done dos de a mis fantastic work colegas que han hecho un excelente on the topic trabajo that we are discussing preparando today. este trabajo del día de hoy. Stephanie Bermudez, Policy Tengo a Advisor, Stephanie and Bermúdez, Frances asesora Armin, política, Policy Analyst. We have also with y us Frances an Armin, exceptional analista panel de of all políticas. guest Tenemos un speakers panel that will excelente introduce de their oradores que vamos a topics, and presentar we más are adelante eager to y discuss estamos muy their ansiosos de expertise escuchar de on ellos y aprender más sobre social estas trade. experiencias sobre intercambio sur-sur y normas voluntarias. The first one La will presentación con be dos about partes. growth En primera of parte vamos a aprender social sobre trade 5 ejemplos that have been y cómo los implemented sistemas in han sido countries integrados to en enhance en la sustainability política comercial and para así poder efficiency. sostener In the al second part, intercambio comercial we'll entre focus países en vía de on desarrollo. ways En la governments segunda parte vamos a can aprender en use formas concretas voluntary en que standards los gobiernos pueden in usar order to estas achieve this. normas para promover el In both intercambio parts, we will have the opportunity comercial. to dialogue En ambos and casos exchange with our podemos tener un panelists. So intercambio I con nuestros invite you to panelistas. write your Los questions invito a ustedes que vayan preparando sus in the preguntas chat y los at presenten estas preguntas en el chat. any time during the session, and we will be able to Podremos take así them through the tomar session. las preguntas a lo largo de nuestra Before giving presentación. the word to my colleague Antes de Stephanie, darle la palabra a mi I would colega like to leave Stephanie, you with few remarks to permítanme add a bit of algunos breves context. comentarios para darle contexto de fondo en este tema. Trade between developing El countries intercambio comercial presents entre los both países en vía de challenges desarrollo and these está challenges creciendo bring market eh, opportunities for y esto businesses, presenta nuevas small oportunidades para and los medium enterprises in low-income countries. productores After the y en los deadline for mercados. market Y esto puede liberalization, ayudarles a let's diversificar open sus the second part posibilidades. of this pact. En el The gráfico, first one, the one that is more el que recent, se encuentra our al lado social trade izquierdo, has el increased since valor ha 2005. incrementado The desde el año orange line. 2005. Lo podemos ver Here, con el color the naranja. value of trade between Más South que and el North valor de is growing. intercambio entre el sur y el Okay, norte. so we see the trajectory of growth. Ahí podemos ver And we see in the la second graph trayectoria que ha tenido ese on the crecimiento. right the value of Y en trade el with all the regions gráfico of del lado global south and derecho podemos ver China que el intercambio has de increased since la 2010. región sur con China The desde orange el año line. 2005 But también ha crecido especially the eh, value of y trade está reflejado en color from anaranjado. different Pero en regions, especial, which are the el horizontal intercambio de lines, los distintos has países increased que se since representa con las barras verdes ha 2005 crecido más for all regions. considerablemente desde 2005 con todas las Next regiones. slide, please. In this Próxima context, lámina, por favor. the growth of South-South trade El is very crecimiento en el critical intercambio for achieving sur-sur es both algo social crítico and y esto environmental practices. respalda prácticas Some sociales y countries and ambientales. populations are Y held esto puede promover la accountable conservación de for suelo, de sustainability and the bosques respect of fundamental human y rights, while una implementing promoción para el fair respeto competition fundamental a los derechos for humanos. producers and small and medium-sized enterprises. And this is where the linkage with Es voluntary aquí donde el standards comes in. intercambio con las normas voluntarias Let's take the curve forward a aparece. bit. According to recent data from ITC and Bien, SIGMA, there are about at y least en base a los datos 15 recientes, hay por lo menos established 5 in Global normas South, and those voluntarias de schemes that sostenibilidad. Esto organizations in the incluye South have los been esquemas en los established cuales las in organizaciones que están Laos en el sur or Vietnam, eh, or those that have been established by y aquellos que han organizations sido from the Global establecidos Fair Trade or por Global South. países en el norte también. Developing countries are Los países en increasingly vía de using desarrollo these están instruments actualmente utilizando estas in their herramientas trade y policies lo and están integrando en practices. sus políticas de intercambio comercial. However, common challenges associated with their Sin embargo, hay implementation desafíos que se remain very presentan. tough, such as the proliferation of skills, Existen una proliferación rising de costs, therefore problemas de costos y the existence reconocimientos of market demand, con la less existencia de efficient demanda de incentives mercado. and Y esto tal sustainability vez haya to achieve this prevenido potential. que los gobiernos hayan aprovechado Well, today plenamente estas we will oportunidades. learn an engaging conversation with Hoy tendremos representatives una conversación con of representantes businesses that have eh, integrated que public han and private integrado ya voluntary sea sustainability standards normas privadas into o their practices. públicas con What are sus these prácticas de standards intercambio that comercial. ensure Esto fair les ayuda a ellos a tratar estos temas que son de competition and preocupación, sustainable pero les permite application of también practices promover las to prácticas market sostenibles access for y SMEs incrementar and el acceso al enterprises? mercado. I would like to give the word now to Quiero my darle la colleagues palabra ahora Stephanie a mi colega to present the Stephanie, main characteristics of quien these presentará las examples, principales and características then we de can estos open the ejemplos dialogue
y luego tendremos un diálogo con nuestros invitados. Stephanie, te doy la palabra. Gracias, Cristina. Gracias a todos y a todas por estar aquí. Sí, lo que quiero decir es que lo más importante que se puede destacar de este informe de normas voluntarias de sostenibilidad son estos casos. Pudimos analizar 5 ejemplos de países, regiones que han comenzado a integrar estas normas con sus políticas comerciales para así tener y crear productos y servicios más sostenibles entre los países en vía de desarrollo. El primer ejemplo es el estándar orgánico del Pacífico. Esto se desarrolló en 2008 y se usó con el trabajo de agricultores orgánicos en la región pacífica con el apoyo de la comunidad del Pacífico. Esto es la tercera norma producida en el país a nivel regional, luego la Unión Europea y la de África Oriental. Es un caso muy interesante. Han podido desarrollar una norma que se adapta a las necesidades de los productores locales y necesidades del territorio, pero a la vez están alineados con los principios, de la producción orgánica. También reconoce los sistemas PGS, que son un complemento a la certificación por terceras partes. Estas se basan en la participación activa de los productores, pero a la vez son una opción asequible para productores que quieren penetrar mercados regionales. Los agricultores pueden usar sus productos con estas normas y la participación en estos sistemas se usan como un paso previo al acceso a los mercados de exportación. En este caso, pueden acceder a los mercados en Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos, como ejemplo. Desde que se implementó esta norma, la producción orgánica ha aumentado en la región Pacífico. Desde 2020, más de 10.000 agricultores fueron certificados bajo este sistema y 11 PGS ya son operacional en los territorios que representan unos 2.000 productores. El próximo ejemplo, el acuerdo de reconocimiento mutuo para productores de productos orgánicos entre las naciones ASEAN, y esto es algo que promete mucho para la región. Estos integrantes de ASEAN están haciendo esfuerzos para alinear sus normas orgánicas con agricultura orgánica. Y esto se implementó en 2014. Hasta ahora, los estándares de Filipinas, Singapur, entre otros, han sido alineados y otros miembros de Estados están preparando estas normas para poder alinearlas. El próximo paso para este acuerdo es para otros productos agrícolas y está sido liderado por Tailandia. Este acuerdo es para productos que permiten que se reconozcan los productos nacionales en los mercados internacionales. Se espera que esto se termine el año que viene para que se lo firme. Este tipo de referencias va a revolucionar el mercado de orgánicos en la región y también va a reducir algunas barreras que hay al comercio. El siguiente ejemplo es EcoMark África. Este es un esfuerzo continental importante y ambicioso. Esto trabaja como un mecanismo de reconocimiento de las normas de sostenibilidad en África. También funciona como un mecanismo de control de calidad para agricultura, para silvicultura y diferentes actividades en el continente. ¿Qué es único de este sistema? Bueno, se lo diseñó para coordinar las referencias con otros países. Este desarrollo de contenido
es importante, es fundamental para lidiar con algunos de los problemas en la región, como por ejemplo reducir las barreras al comercio y también mejorar la productividad y la calidad de productos y servicios. Vamos a escuchar más de estas iniciativas en nuestras conversaciones, pero tiene el potencial de beneficiar a muchos africanos y a mucho comercio en África. El siguiente ejemplo es en Namibia y Zambia. Ambos países están participando ahora con GAP Global, Global Gap, que es una norma internacional de sostenibilidad. Lo que buscan es mejorar la producción sostenible en cada uno de esos países. Decidieron aunar esfuerzos para mejorar el comercio en la región sudafricana. Primero en Namibia, el Ministerio de Agricultura de Namibia presentó una legislación, un proyecto de ley para mejorar el desarrollo del comercio con productos agricultores. Van a trabajar junto con la norma Global Gap. Y esta es una forma adaptada de la norma internacional que es más accesible a los agricultores y además es más adaptada al mercado local. Esto se va a utilizar en el mercado de Namibia y de otros países. En cambio, se va a poder utilizar para asistir a productores y operadores. Ahora en Zambia se trabaja junto con los productores locales de alimentos, arroz, etc. Lo interesante de estos dos esfuerzos es que estos dos países necesitan mejorar la sostenibilidad y también necesitan poder comerciar los productos. Otro ejemplo, los requisitos de protección del trabajador, seguridad, eficiencia hídrica, etc. Y todos estos países así pueden resolver y tener el reconocimiento de la norma Global Gap en la región, lo que va a permitir tener productos más sostenibles. El siguiente ejemplo es EAOPS, la norma de África del Este de producción. Esto fue apuntado a la comunidad de África del Este. Es una norma orgánica después conforme a la europea, y esto lo que hace es brindarnos normas de producción en África. Los productores, por lo tanto, pueden utilizar la marca Kilimohai en su producción. Pueden utilizarlo en maíz, frutas, especias, arroz, y esto lo pueden utilizar en los mercados locales. ¿Qué se destaca de estas iniciativas? EAOPS también reconoce los sistemas para hacer que el sistema de certificación sea más accesible. Entonces, los agricultores pueden solicitar la certificación juntos. Para darles una idea, 65 grupos se certificaron en un año en Tanzania y más de 9.000 agricultores se organizaron en 4 divisiones en Uganda, 4 regiones. Es importante, por supuesto que siempre hay retos, especialmente el reconocimiento y la adopción de AOPS a nivel internacional. Pero muchos actores, especialmente las redes orgánicas, están haciendo sus mejores esfuerzos por hacer que EOPS sea operativo. Además, ha sido muy activo en la región. Ha traído muchos entornos para promocionar la producción de orgánicos. En Uganda, por ejemplo, se lanzó la política de producción orgánica en 2020 y el Ministerio de Agricultura ha hecho esto justamente con la producción de orgánicos en la región. El último ejemplo es el memorando de entendimiento entre Chile y Brasil. Este memorando se implementó en el año 2019. Es el primer reconocimiento mutuo de productos orgánicos entre países sudamericanos.
Además, es el primero de la región que reconoce los sistemas de garantía participativa. Varios grupos de Brasil y Chile han podido trabajar y muchos de estos grupos no van a necesitar certificación para poder comerciar entre ellos. Entre estos dos países había aumentado el intercambio de productos orgánicos en un 24% para el año 2021. Estos resultados en números fueron interesantes. Después de 3 años, aumentó, como ya he mencionado, significativamente. Por ejemplo, las exportaciones a Brasil aumentaron en un 24% en el año 2021. Esto nos da una idea del volumen. Esto ha beneficiado a los productores y a las pymes en ambos países. Estos han ganado acceso a nuevos mercados y han mejorado su capacidad de invertir y expandir sus actividades. Estos son algunos de los ejemplos. Ahora en nuestro trabajo también analizamos cómo cada uno de ellos ha buscado la ayuda para abordar los diferentes desafíos para integrar estas políticas. Pueden ver en esta tabla que ambos ejemplos han apoyado a reducir las barreras que hay al comercio. Por ejemplo, Global Gap y otros han logrado tener mejor actividad comercial y además han logrado reconocimiento a nivel internacional. Además, tienen procesos para controlar y prevenir problemas transfronterizos. Esto posiblemente pueda mejorar el comercio dentro de la región y además podrá permitir medidas o mecanismos de control de calidad a través de las fronteras. También vemos que hay formas de fomentar su uso y además de fomentar el cumplimiento. Este es un ejemplo de los sistemas PGS en África y el Pacífico. La mayoría de los países va a recibir reconocimiento por sus productos y van a tener certificación. Los PGS son más asequibles y además fomentan la colaboración entre los agricultores y la colaboración en general. Quisiera mencionarles el caso de Chile y Brasil. Esto nos muestra cómo este deseo de colaborar y una relación a largo plazo beneficia a ambos gobiernos y mejora las oportunidades y a la vez apoya el uso de prácticas más sostenibles. Además, nos permite reconocer a los productos que cumplen con las normas. En África sucedió lo mismo. Cuando se tuvo un memorando de entendimiento, aumentó significativamente el comercio entre ambos países. Y esto también nos permite ver cómo el fomentar el uso de productos más sostenibles aumenta, de hecho, el comercio en general. La marca Arso Ecomark es un buen ejemplo porque esto indicó un sistema de reconocimiento nacional e internacional de la calidad de los productos. Y los países se pueden beneficiar, o los productores se pueden beneficiar al tener el reconocimiento de la Ecomark, de la marca Eco en África. Y para terminar, quiero hacer un análisis breve de estas iniciativas. Pueden encontrar los resultados en el artículo que nosotros hemos publicado. Algunos son específicos al contexto, algunos de los ejemplos, y tienen sus propias particularidades. La mayoría han contribuido a la inclusión exitosa de las normas. En algunos países en los que, en el caso contrario, no estarían presentes estos estándares. Algunos de estos se relacionan con normas públicas. En el caso de Namibia y Zambia, muestra que puede haber similaridades entre las normas públicas y las normas específicas. Por ejemplo,
También pueden ayudar a mejorar la acción pública, como por ejemplo en cuestiones de manejo de pestes y la seguridad alimentaria. Además, otro tema importante a tomar en cuenta es que pueden mejorar el acceso al mercado y fomentar que haya prácticas más sostenibles. En resumen, estos programas lo que buscan es mejorar las barreras que hay al comercio y al final de cuentas lo que buscan es bajar estas barreras, fomentar el mercado para las pymes y también mejorar la cooperación de los mercados. Eso es todo lo que tenía para decir, así que ahora podemos conversar. Me gustaría presentarles a nuestros estimados panelistas que se suman a nosotros hoy. Tenemos a Claudio Cárdenas, que es el director del Departamento de Agricultura Orgánica de la División de Protección de Recursos Naturales, de Agricultura y de Ganadería del Ministro de Agricultura de Chile. También tenemos a Charles Kakaji, es el coordinador de Ecomarc África de la Organización Africana de Normalización, ARSO. También tenemos a Jennifer Mbuvi, que es la gerente de cuenta clave de Global Cap en Kenia. Y por último tenemos a Jim Pierce, coordinador de la Comunidad de Comercio Orgánico y Ético del Pacífico. Muchas gracias a todos por hacerse lugar en sus ocupadas agendas para tener esta conversación hoy. Estoy segura que todos aquí nos vamos a beneficiar de escuchar sus experiencias. Otra cosa para la audiencia. Yo les voy a hacer 2 preguntas a cada uno de los panelistas, pero por favor, si tienen alguna otra pregunta, escríbanla en el chat y nosotros las vamos a integrar en nuestra conversación. Voy a dejar de compartir la pantalla para que podamos vernos las caras. Me gustaría empezar con Jim Pierce. Él es el coordinador de Boycom y hoy se une a nosotros desde Fiji. Señor Jim, ¿está ahí? Sí, aquí estoy. Quiero agradecerle especialmente por esforzarse en estar aquí porque es tan tarde en Fiji. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Mi primera pregunta es, ¿cuáles son los principales beneficios que obtienen los productores del cumplimiento de las normas orgánicas del Pacífico y de los sistemas SPG? Bien, muchas gracias. Es un honor estar aquí. Creo que el beneficio principal para cual voluntario, incluidas las normas del Pacífico, es acercarse a los mercados, especialmente a los mercados nicho. Y hay muchos desafíos porque es tan distante y tan aislado, por lo tanto hay tantas tensiones de mercado. Si nosotros tomamos en cuenta esto, ya no solamente se trata de convertir el aceite de coco en aceite de coco orgánico. El 77% de esto se apunta a los pequeños agricultores en la región, porque muchos de ellos son agricultores que tienen un buen sistema de agricultura y además nosotros nos enfocamos mucho en la cultura. Lo que buscamos es hacerle publicidad o hacer visible lo que ellas hacen. Entonces, el mercado nicho funciona muy bien. Además, lo que intentamos es añadir lo orgánico para poder mejorar todo lo que da nuestra identidad, por ejemplo, chocolate, bananas, etcétera, todo lo que es local. Algo que a mí me sorprende en la zona del Pacífico es la externalidad. Es algo muy real para nuestra región, el cambio climático, la soberanía alimentaria, la seguridad alimentaria. Todos esos son
muy importantes, están primeros en la lista. Creo que podría dar una respuesta larga, pero lo voy a dejar ahí nomás. Gracias, Jim. Creo que eso es clave. Los desafíos únicos, por ejemplo, el transporte y también las externalidades, es algo muy importante. La segunda pregunta es, ¿cuáles son los 2 o 3 factores que han facilitado a los productores el cumplimiento de la norma orgánica del Pacífico y el SPG en las naciones y territorios del Pacífico? Gracias. Sin duda, el éxito más importante de estas normas ha sido la adopción, la promoción, las comunidades generalmente compran y venden de comunidades del Pacífico. Lo que se permitió hacer con esto es hacer que los ministerios de agricultura de los 2 países o territorios coordinen y que de esta forma apoyen de manera unánime lo que se estaba haciendo. Y tuvimos un país que, por ejemplo, dijo, nosotros necesitamos una norma. Es muy fácil volver a decir, ustedes tienen ya una norma regional que fue adoptada por su gobierno. Cuando nosotros desarrollamos estas normas, teníamos códex en Australia, Nueva Zelanda, Europa, Canadá, Estados Unidos, consideramos todas esas normas. Esta es una norma bien equilibrada y esto verdaderamente nos ayudó. Y lo que nos ayudó mucho fue tener un respeto por la tradición cultural, porque es tan importante conservar las prácticas tradicionales de agricultura. Y además es importante mostrarlas, hay que perpetuarlas. Y por eso estas normas creo que ayudaron mucho a adaptar los SPG a las normas orgánicas del Pacífico. Me parece muy interesante. No me voy a seguir explayando, creo que es suficiente. Muchas gracias. Como yo mencioné en mi presentación, lo que es único del caso es que el sistema se adaptó al contexto. Genial, muchísimas gracias, Jim. Ahora pasemos a la iniciativa continental. Le voy a preguntar al señor Gatahi de Ecomark África, que es el coordinador. Hola, hola, señor Gatahi, ¿se encuentra ahí? Sí, aquí estoy. Bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros aquí hoy. Nos gustaría saber qué tipo de apoyo se necesita para que esta iniciativa de evaluación comparativa de Ecomark África sea beneficioso para los agricultores. Por supuesto, tenemos que tomar en cuenta el entorno y la multiplicidad de normas que hay en el continente. Muchas gracias por hacer esa pregunta. Primero quisiera mencionar que esta organización africana de estandarización y normalización, un minutito, voy a cerrar la puerta. Me disculpo. Ecomark África es propiedad de la Organización de Normalización y Estandarización de África. Esta es de África, la organización que se encarga de las normas. Todo departamento o gobierno que lidie con normas trabaja con nosotros. Nosotros tenemos 2 actividades, una que es la armonización de las normas y la otra el sistema de operatividad y organización. Estos sistemas de verificación de cumplimiento son parte de un programa que se llama ECAP. Actualmente tenemos 11 programas.
trabajamos en sostenibilidad y en las normas locales en Ecomark África. Estas son etiquetas y estos se ponen en los productos que fomenten la sostenibilidad de la producción de alimentos en África. Trabajamos con agricultura, trabajamos con silvicultura, etcétera. Trabajamos con la Asociación de Tilapia de África. Y en particular trabajamos en la implementación de esta norma y ellos se encargan, unos socios, de realizar la certificación. Como dije, esto es a nivel medioambiental y de sostenibilidad. Durante la implementación nosotros encontramos, por supuesto, retos. Y ahí es donde nosotros tenemos que brindar el apoyo. Primero que nada, en cuanto a los programas, teníamos que ver cómo trabajábamos con lo que estaban ya operando en el continente, por ejemplo, Rainforest o Global Gap. Lo que buscábamos era no reemplazarlos, sino complementarlos. Buscábamos una producción sostenible. Una de las zonas que necesitaban apoyo, por ejemplo, era el análisis de brechas de estos regímenes de trabajo. Teníamos los aspectos sociales y económicos que había que tomar en cuenta. Estos problemas van a ser diferentes entre una norma y la otra y por eso era importante realizar este análisis de deficiencias para poder ver cómo se podía apoyar mejor. Una vez que nosotros nos poníamos de acuerdo cómo podía esto ser durable y a qué se le podía asignar la marca Ecomark. Además, otro trabajo importante fue justamente el análisis de los documentos para que nosotros pudiéramos convencer a los consumidores de que nuestra etiqueta era tan buena como las otras. Necesitamos este respaldo, es decir, estos documentos de respaldo. Es decir, mostrarles que sí, nosotros podíamos decirles sí, tenemos estas normas de sostenibilidad que no son muy diferentes de las normas que se usan en de otros lados, otras etiquetas. Ustedes pueden confiar en esta etiqueta. Y también a los encargados de compras, convencerlos de que están comprando algo que fomenta la sostenibilidad. Además, la creación de capacidades. Esto es importante incluso para las organizaciones establecidas. Para poder implementarlo, nosotros tenemos que marcarlos, tenemos que aplicarlas. Y muchas veces esta aplicación requiere cambiar equipos. Por eso es importante brindar este tipo de apoyos a las pymes. Tenemos que ayudarlos no solamente con la auditoría y la certificación. Sabemos que la certificación no es barata. Quizás cuesta $10,000, $8,000. Especialmente ahora que nosotros estamos recuperándonos de la pandemia del año 2019, 20, etcétera. Por eso nosotros tratamos de ayudarlos con la auditoría, con la certificación y además establecer referencias. Nosotros trabajamos con los países en África y además queríamos promocionar la factibilidad de nuestro mercado.
y de alguna forma queríamos trabajar con la mano de obra para poder fomentar este tipo de normas y mostrar que aumenta la sostenibilidad. Gracias, señor Charles. Creo que usted mencionó un punto muy importante y nos dio una muy buena explicación de qué es Ecomark y qué considera. La segunda pregunta será, ¿cómo aumentará Ecomark África la asequibilidad para promocionar la demanda de productos? Creo que hablamos de esto. ¿Cómo hacemos que estas iniciativas sean asequibles? Y además, ¿qué estrategias tienen para promocionar la adopción de estas normas dentro de los consumidores o entre, perdón, los consumidores africanos? Bueno, yo lo veo así. El componente principal, por supuesto, de auditoría y certificación es el costo del auditor en sí, en cualquier régimen en particular, de dónde viene. Además, eh, estamos hablando de los honorarios de auditoría y certificación. Entonces tenemos que generar capacidades para la fase de certificación. Eso lo hicimos dentro del continente, de tal manera que se puedan auditar y certificar los productos dentro de la propia región. Y del país A a D se pueden utilizar las experiencias locales. Esto se puede utilizar para realizar las auditorías. Y además, el auditor en sí, aunque sea el dueño de la certificación, no certifica, simplemente realiza las tareas de auditoría y certificación, siempre que estén certificados con el programa de certificación africano y con las normas internacionales ISO 65 o otra norma ISO, ellos pueden realizar la certificación. Lo importante es que ellos tienen que cumplir con determinados requisitos y ahí pueden generar estas certificaciones. Eso era el componente principal, crear estas capacidades locales. Y la segunda era las marcas de referencia. ¿Cuáles eran nuestras diferencias? ¿Qué es verdaderamente distinto y cómo se lo puede abordar para poder llevar o traer a casa algo diferente? También se buscó una combinación de auditoría. Por ejemplo, un determinado auditor de determinado régimen no necesita hacer solamente la certificación de una norma o de un régimen, puede combinar de otros regímenes también. Nosotros buscamos cómo podíamos ayudar, porque si combinábamos dos certificaciones con un solo certificador, se reducían los costos. Gracias, señora Chakaji. Ahora, a continuación, quiero escuchar la palabra de Jennifer. Jennifer Mbuvi es la gerente de cuentas clave. Quisiera preguntarle, ¿dónde están los factores principales? ¿Cuáles son los que permiten la colaboración entre el gobierno de Namibia y Global Gap? Muchas gracias. Les agradezco la invitación a esta reunión y a todos los participantes también quiero agradecerles. Mis disculpas si no escuchan mi voz claramente, pero para dar un poco de antecedentes de la colaboración entre Global Gap y el gobierno de Namibia. Tenemos alguien del sector privado y alguien del gobierno, pero esta colaboración con el gobierno es con la Junta Agronómica de Namibia. Es una organización que fue creada en 1985.
El mandato para este grupo es promover la industria agropecuaria, la producción, el almacenamiento y el mercadeo de los productos en Namibia mediante los reglamentos de mercado. Estos se publican por el gobierno según se determina que es necesario. La Junta Agropecuaria de Namibia está gobernada por la industria agropecuaria, la ley de dicha industria, una ley que se estableció en 1982. Esto reglamenta la operación de la industria. De ahí, el gobierno desarrolló un plan estratégico y durante el plan que tuvieron entre el año 2019 y 2024, uno era desarrollar la industria agropecuaria mediante la facilidad de ingreso al mercado y así asegurar un marco regulatorio mediante la implementación del sistema de control alimentario de Namibia para los productos agropecuarios. Con eso pudieron exigir el cumplimiento con requisitos de calidad y de seguridad. Cuando estudiaron cómo podían asegurar ese cumplimiento con las normas, tuvieron que estudiar estos requisitos. Eso los llevó a saber que deben implementar buenas prácticas agropecuarias. Estudiaron para ver dónde podían adoptar similares, de dónde podían adoptar similares prácticas. Allí se encontraron con las normas de Global Gap. Y una de las exigencias de estas normas les llevó a tener que implementar el estándar IFA del Global Gap. Así que partieron del Global Gap IFA para los pequeños agropecuarios y los nuevos productores, y a partir de ahí van a implementarlo mediante una legislación nacional que se adoptará por cada uno de los productores en el país. Esto se da conjuntamente con Global Gap. Hicimos lo necesario, comenzando con la capacitación de inspectores. Ellos estarían a cargo de estas inspecciones y la implementación de las normas. Pero antes de capacitar a estos inspectores, primero tienen que capacitar a los capacitadores. Esto tiene que tener en cuenta la capacidad de los agropecuarios para poder comprender estas normas. Esto lo hicimos de una forma inteligente. Seleccionamos algunos de los empleados que ya teníamos en nuestra junta y aceptamos nuevos participantes también. Esto nos facilitó poder implementar la norma a la larga. Una vez que comenzamos a capacitar a estos inspectores, quienes llevarían a cabo dichas inspecciones, de ahí nos pusimos a ver cómo controlar los costos de estas auditorías. Eso, como ya dijimos, aumenta los costos de producción en cada una de las regiones. Y la Junta es un grupo verificador. Esto evita tener que contratar un auditor privado. Uno puede utilizar con la Junta para ver si hay alguien presente ahí que pueda hacer esa inspección y verificación. Y una vez que se hace esa inspección, puede tener el certificado de conformidad. La Junta aquí en Namibia adoptó el PFA del Global Gap a nivel local para poder así utilizar como una herramienta creadora de capacidad. Esto es el primer paso para poder llegar al objetivo final. Y los requisitos que presenta esta etapa para cada uno de los mercados es el primer paso. Si el mercado te dice que hay mayores requisitos de lo que actualmente está haciendo, solamente ahí podemos ver si podemos implementar esos requisitos. Esto nos permite aumentar la capacidad, pero a un ritmo en el cual uno puede terminar paso a paso hasta que esté listo a hacerlo. Este es el primer paso para poder implementar la norma Global Gap global.
y ahí uno podrá exportar. Si uno no está exportando, no tiene que usar la norma IFA de Global Gap, solamente tiene que usar el del nivel regional. Esta es la forma en la cual pudimos diseñar esta relación entre participantes privados y públicos, entre integrantes del gobierno y Global Gap. Y esto me permitió adoptar la norma, una norma que se puede adoptar y utilizar sin costos. Nosotros somos quienes nos responsabilizamos para el mantenimiento de esos costos. No le cuesta al gobierno ningún costo adicional para poder implementar esa norma. Somos nosotros quienes mantenemos la norma. Nosotros somos quienes presentamos e implementamos los cambios específicos. Gracias. Muchas gracias, Jennifer. Un excelente ejemplo de una asociación privado-pública. ¿Cómo podemos asegurarnos que esta integración del Global Gap dentro del marco legislativo nacional en Namibia y Zambia no tenga un impacto contraproducente con los productores agropecuarios pequeños? ¿Qué medidas son necesarias para poder seguir adelante? Una cosa que hay que darnos cuenta es que la norma Global Gap es algo para nosotros voluntario. Pero una vez que el gobierno lo exige y lo implementa mediante legislación, se convierte en una responsabilidad del gobierno. Debe asegurarse que la legislación no impacte negativamente a sus propios productores. Sin embargo, antes hay muchas características dentro del Global Gap que tratan de asegurar y evitar, impactos negativos para los productores pequeños. Cuando el gobierno exige que uno tenga que implementarlo y mediante el uso de la Junta creamos conectores dentro del mercado. Eso facilita el ingreso al mercado. Los beneficios que podemos ver de la adopción de esta norma regional Global Gap aumenta la visibilidad del productor en el mercado local y también luego aumenta la visibilidad a nivel internacional a la larga. Facilita que uno pueda aumentar la productividad porque mediante la implementación de estas normas la productividad comienza a aumentar. No podemos olvidarnos que también hay beneficios para el medio ambiente. Estas normas aseguran beneficios para el medio ambiente, pero a la vez aumentan los ingresos de los productores. Al aumentar la eficiencia, aumenta el ingreso. Ese es el resultado de la implementación de estas normas. Y como gobierno, el gobierno tiene que asegurarse que sus productores estén protegidos. Y en la región austral de África existen conversaciones que ya se están realizando para implementarlo en otros países. Queremos hacerlo en Zambia, porque allí los participantes del mercado nos dicen que no podemos comprar sus productos si ustedes no implementan una norma regional. En Sudáfrica, los distintos ejemplos que hemos tenido han visto que hay una buena capacidad si se usa esta herramienta para así cumplir con los requisitos de las normas de seguridad para alimentos. Al abrir los distintos canales del intercambio comercial mediante cuando se determina el origen, por ejemplo, si va de Namibia a Zambia, podrá transitar libremente. Si va de Namibia a otro país y se encuentra con una inspección, pueden verificar que ya cumple con los requisitos del mercado que se han implementado previamente.
Gracias, Jennifer. Esto es algo muy importante tener implementado para asegurar que no tenga un impacto negativo sobre los productores agropecuarios. Para finalizar esta conversación, le voy a pedir al señor Claudio Cárdenas, el jefe del Departamento de Agricultura Orgánica del Ministerio de Agricultura de Chile. Gracias, Claudio, y sus colegas del gobierno de Chile que están aquí hoy. Mi primera pregunta para usted es, ¿cómo es que los productores orgánicos en Chile, cómo se están beneficiando de estos memorandas de entendimiento? ¿Cuál es la ventaja para los pequeños productores agropecuarios, en especial aquellos que tienen relación con el sistema PGS? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de compartir con los demás especialistas de otros países y continentes. Así que muy agradecido desde acá, desde Chile. El memorándum de entendimiento que se ha expuesto, digamos, tiene dos partes, o tiene dos grandes alcances. El primer alcance tiene que ver con el intercambio comercial, con el reconocimiento de las normas de origen en producción orgánica, en este caso de Chile y de Brasil, y también tiene un alcance que tiene que ver con la cooperación entre ambos países. Entre Chile y Brasil existe una larga historia de cooperación, por lo tanto no fue difícil, la verdad que fue bastante más digamos, un camino menos complicado para poder lograr entre ambos países lograr este tipo de acuerdo. Partió con un reconocimiento y una equivalencia en principio de nuestras normas. No es un acuerdo, no es un tratado comercial, es un acuerdo entre ministerios y entre organismos técnicos, en este caso entre el MAPA de Brasil y el Ministerio de Agricultura de Chile. ¿Cómo ha beneficiado esto a los pequeños productores y especialmente a los productores orgánicos que trabajan a través de sistemas participativos, que en el caso de Chile se conocen como organizaciones de agricultores ecológicos? Es ampliando sus posibilidades de comercialización en primera etapa, abriendo las fronteras en el sentido de que no solamente pueden comercializar dentro del territorio chileno sus productos orgánicos en forma local o regional, sino que también pueden hacerlo siendo reconocidos, en este caso, por la autoridad brasileña. El tema ha ido incipientemente, ha ido aumentando, básicamente a través de las organizaciones, ha ido aumentando. Ya tenemos varios ejemplos de comercio de Chile hacia Brasil y también de Brasil hacia Chile, que pertenecen a sistemas participativos de producción. Y básicamente es eso, lo que nosotros queremos es ir fortaleciendo que este comercio es una realidad y hacer ver a los demás países que es posible lograr el reconocimiento entre países que consideren los sistemas participativos. En general, los acuerdos de comercio orgánico, como ustedes deben saber, solamente están al alcance de sistemas de tercera parte, es decir, a través de certificaciones de organismos de certificación, empresas que están certificados bajo la norma ISO 17065. Aquí no existe la norma 17065, sino que es reemplazada por un sistema de control interno, que es la garantía que tiene que dar cada país para que el sistema de producción y de certificación funcione. Thank you very much, Claudio. Muchas gracias, Claudio. Esa asociación entre ambos países, esa alianza y esa larga relación comercial, esa confianza ha sido algo clave para poder desarrollar este intercambio comercial. Mi siguiente pregunta entonces, ¿cómo funciona la coordinación entre instituciones a través de las fronteras? Como ejemplo, el respecto con el cumplimiento con las medidas sanitarias y fitosanitarias, inspecciones, auditorías.
El sistema o el memorándum de entendimiento es un entendimiento que está enmarcado en la calidad del producto, es decir, de un sistema de producción, en este caso orgánica o ecológica, que no afecta y no altera la condición fitosanitaria o sanitaria de los productos. Se entiende que la primera norma que cumplir para ingresar a cada uno de nuestros países es el cumplimiento de la norma sanitaria. Por lo tanto, la norma orgánica no está por sobre las normas sanitarias ni fitosanitarias de los países. Tiene que primero cumplirse, como cualquier producto convencional o orgánico, tiene que cumplir con los requisitos fitosanitarios de cada país, y posteriormente debe cumplir con los requisitos para el reconocimiento de la calidad orgánica de ese producto. En ese sentido, hemos tenido muy buena cooperación con los sistemas de frontera de Brasil y también en Chile, donde en el caso nuestro tenemos presencia en todos los puntos de ingreso en Chile, y en Brasil, como es un país federado, existen unidades, ¿no es cierto?, que se dedican a revisión y se coordinan con la unidad central que queda en Brasilia, con el Estado federal. Son políticas propias. Aquí es muy importante entender que lo que se trabajó es un sistema de armonización, como muy bien se explicó en un cuadro, que no es una homologación, sino que es un sistema que lo que busca es reconocer los principios de equivalencia. Entonces, eso es lo que nosotros nos motivó a ambos países en lograr este acuerdo. Y esto también se logró, y es bueno señalarlo, porque en Sudamérica o en Latinoamérica en general, incluido en Norteamérica, existe una organización que es la Comisión Interamericana de Agricultura Orgánica, que es una instancia de cooperación de las autoridades de control y de fomento de la producción orgánica. Y también a través de este sistema o a través de esta organización, nosotros también tenemos la posibilidad de juntarnos, de conversar y de lograr, por ejemplo, el inicio de unos acuerdos fue justamente en una de estas reuniones de la Comisión Interamericana. Así que yo también la quiero relevar como una instancia muy importante. That's perfect. Thank you so much, Mr. Claudio, and all our Muchas gracias, Claudio. Quiero agradecerle a usted y a todos los panelistas por esta excelente conversación. Veo que tenemos varias preguntas en el chat y veo que Cristina las ha estado contestando. No sé cómo andamos con el tiempo, pero sí voy a tomar una pregunta en este momento y las otras preguntas las tomaremos en la segunda parte de nuestro diálogo. Es una pregunta importante la que quiero presentar aquí. Tal vez Jim y Claudio puedan contestar esta pregunta. ¿Cómo podemos asegurar la confianza del comprador con respecto a la certificación si es que esta ha sido reemplazada por otros sistemas como el PGS en Brasil, Chile y en la región Pacífico? Dicho de otra forma, ¿cómo estos sistemas PGS pueden generar confianza entre quienes compran estos productos? Jim y Claudio. Quizás Jim puede comenzar. Yo comienzo. Muy buena pregunta. El PGS es una certificación por dos partes. Yo inspecciono su huerto, ustedes inspeccionan la mía. No es un sistema de control burocrático, es uno de asistencia mutua. Contiene un sistema de control donde el éxito de cada uno depende de la integridad acumulada del grupo PGS. Y lo que pudimos encontrar es que a menudo es mucho más riguroso, pero a la vez más transparente que un sistema por terceras partes, el cual toma una inspección anual de la operación. Con este tipo de sistema, los integrantes se conocen, saben a quiénes deben fijar más de cerca, y ha tenido muy buenos resultados. Además, PGS es para cadenas de producción más pequeñas, donde hay un mayor
reconocimiento profesional entre los compradores y los vendedores. Es como si uno estuviera comprando en el mercado local. Uno quizás conoce al que está vendiendo, ha ido a su granja, y es muy bueno para mantener esa integridad. Donde quizás surgen problemas es donde uno está más enfocado en un sistema controlado por el gobierno o una tercera parte, y es una lucha constante tratar de reforzar eso. Muchas gracias, señor Jim. Claudio, ¿algo que añadir? Claro, tomando en cuenta que los PGS... sí, bueno, perdón, adelante. No, perdón. No solamente complementar a lo que dijo Jim, es de que efectivamente el sistema se tiene que basar en la confianza, y en el caso del memorándum de entendimiento entre Chile y Brasil, es la base, la confianza, y la garantía tiene que darla, por supuesto, el Estado. En este caso, el certificado lleva un sello, que es el sello oficial de producción orgánica, en este caso de Chile o de Brasil, y eso inmediatamente tiene que tener el resguardo de que hay un control estatal, no solamente un control privado, hay un reconocimiento entre organizaciones, hay un sistema de control interno, hay una transparencia, como muy bien señaló Jen, que me parece que es fundamental, una trazabilidad también de la información, de los registros, y bueno, reglas claras que también yo creo que es importante que entre los países se conozcan desde antes. Y por lo tanto yo creo que eso es lo que puede dar digamos, viabilidad a un sistema. Excellent. Thanks very much, Claudio. Excelente. Muchas gracias, Claudio, por añadir esto. Entonces, le demos la palabra a Florencia para hacer la segunda parte de su presentación. Gracias, Cristina, y gracias a todos por estas conversaciones tan interesantes. Ahora hablemos de la segunda parte. Hablemos de algunas de las oportunidades y recomendaciones. Siguiente diapositiva. Cuando nosotros analizamos los ejemplos que vimos en el informe, nos muestra que las normas de sostenibilidad pueden aumentar el comercio sostenible entre países en vías de desarrollo. Además, mejora las prácticas agricultoras y, por lo tanto, esto mejora. Además, mejora el acceso de los pequeños agricultores al mercado. La conclusión principal de nuestro informe es que los gobiernos en los países en vías de desarrollo están interesados en utilizar DSS como herramienta. Y esto les permite abordar los problemas que evitan su adopción de manera directa o indirecta. Esto nos permite reducir las barreras al comercio, mejorar el acceso a los mercados, mejorar las prácticas del mercado y además fortalecer el comercio y la cooperación. Pero esos son algunos ejemplos nomás. Por supuesto que todavía tenemos desafíos como, por ejemplo, falta de reconocimiento, falta de acción coordinada, falta de cooperación. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para aprovechar las posibilidades que nos ofrecen este tipo de programas? Vamos a mostrarles no solamente lo que nosotros vimos, sino que también otros informes, como uno que se realizó en el sur de Asia y en el este de África, y otro informe sobre la reducción de pobreza. La primera recomendación que hacemos es que los gobiernos fortalezcan el marco político y regulador e institucional. Por ejemplo, que también se incorporen algunas de estas normas en sus políticas. Jennifer mencionó algunos de estos ejemplos. La colaboración entre Global Gap y Namibia y Zambia. La segunda recomendación es aprovechar y aprender de otras experiencias e iniciativas. Esta integración no es nueva y se puede aprender de otras iniciativas que ya están siendo utilizadas o que se están implementando. Como dijo Claudio, el memorando de entendimiento entre Brasil y Chile
fomenta que se haga lo mismo en otros países. La tercera recomendación es apoyar a los pequeños agricultores para reducir los costos de cumplimiento. Ellos a veces no tienen el presupuesto para poder hacerlo. Los gobiernos reconocen que los sistemas PGS y los sistemas BSS pueden reducir las barreras al comercio con esta certificación. Ejemplos son Tanzania, Uganda, Chile, Brasil. Se ha mostrado que se los puede hacer accesibles, asequibles y que además pueden apoyar a los agricultores locales, abrir los mercados y hacer que se pueda seguir desarrollando el mercado. Y esto se puede hacer a través de una certificación privada local. Por eso es importante crear capacidades locales y concentrar los esfuerzos para que el costo de la certificación sea más accesible. La cuarta recomendación es crear un entorno habilitador para que se adopten los BSS. Es importante tener un entorno que brinde apoyo. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que desarrollar un entorno que ayude a que se puedan implementar. Tiene que haber incentivos para que los agricultores adopten y mantengan estas normas. Por ejemplo, darles precios mínimos o, por ejemplo, dar una prima o algún sistema de premios por utilizar prácticas sostenibles. También permitirles acceso a, por ejemplo, distribuidores que busquen sus productos de productores que tengan estos productos con esta certificación. La última recomendación es seguir armonizando estas normas y establecer un reconocimiento mutuo. Se tiene que explorar el reconocimiento mutuo de estas normas, de estos sistemas, porque este tipo de sistemas no solamente aumentan las sinergias entre los BSS, sino que también reducen los costos de certificación para los pequeños productores. Como mencioné anteriormente, desarrollar la Ecomark de África y el desarrollo de otras normas o la colaboración entre Brasil y Chile nos muestra que esto ayuda. Por último, tenemos una recomendación para los BSS en particular, que es desarrollar versiones locales de los BSS que se adapten a las condiciones locales. Esto tiene un efecto importante cuando se considera el contexto local, cuando nos adaptamos a las necesidades locales, a los contextos locales, y eso va a ayudar a que haya más adopción y cumplimiento con estos BSS. Muchas gracias a todos. Entonces ahora vamos a pasar a charlar. Quisiera hacerles algunas preguntas antes de pasar a las preguntas del público. Steph, no sé si quieres dejar de participar, de compartir la pantalla para que todos nos podamos ver entre sí. Ahora le voy a empezar por preguntar a Claudio Cárdenas. Quiero preguntarle sobre el memorando de entendimiento entre Chile y Brasil. Entonces, ¿qué estructuras o acuerdos se establecieron los gobiernos chileno y brasileño para que se reconozcan los productos orgánicos que cumplen con los sistemas SPG y que esto funcione de manera eficaz? Sí, bueno, muchas gracias, Florencia. Sí, bueno, más que estructuras, se estableció en un memorándum, este memorándum de entendimiento, como expliqué anteriormente, dos alcances. Un alcance asociado al comercio, que tiene que ver con los reconocimientos de la norma de origen. Y por otro lado está los acuerdos, el acuerdo que incluye la parte de cooperación. En ese sentido, las estructuras tienen que ver con las autoridades de control y autoridades de fomento, el ponernos de acuerdo, ¿no es cierto?, hacia un objetivo común que es fortalecer el sector orgánico de ambos países. El sistema SPG cae dentro de los sistemas normativos nuestros. Tanto Brasil como Chile
tienen reconocidos, ¿no es cierto?, la certificación no solo de tercera parte, sino que también los sistemas participativos o de autocertificación o de organizaciones de agricultores ecológicos, como lo llamamos en Chile. Por lo tanto, la normativa ya ampara el sistema de certificación, establece cuáles son las condiciones de producción, establece cuáles son los sistemas de certificación y por lo tanto fue mucho más fácil ya avanzando en la parte normativa, que siempre es algo complejo, digamos, cuando un país tiene una brecha respecto al otro. Respecto a la parte más bien operativa, se establecieron los documentos oficiales, se establecieron las declaraciones adicionales, reconociendo que hay diferencias, obviamente, entre Chile y Brasil, pero cumpliendo con los principios de equivalencia de la producción orgánica. Por lo tanto, yo diría que eso es importante. Ahora también hay que reconocer que entre Chile y Brasil hay una diferencia fundamental. Brasil es un país de 200 millones de habitantes versus Chile, que es un país de 20 millones de habitantes. Entonces, esa gran diferencia es en principio a favor de Chile, porque Chile tiene más una vocación de exportación que Brasil, que tiene una vocación más de importación. Brasil prácticamente consume el 100% de la producción orgánica, o gran parte de la producción orgánica la consume localmente. En cambio, Chile tiene la posibilidad, digamos, de producir y exportar y ofrecer productos a Brasil. Por otro lado, las diferencias climáticas o agroclimáticas también hacen que hay productos en Chile que no se producen en Brasil y viceversa. Por lo tanto, también apoya el intercambio de productos y de ingredientes para la producción orgánica. Y eso también es algo beneficioso. Eso en el ámbito del comercio, y en el ámbito de la cooperación, bueno, fortalecer los sistemas de producción, conocer la experiencia de un país y del otro, que los productores sean parte de esa experiencia, también es lo que se está tratando de impulsar. Eso básicamente es lo que yo creo. Thank you very much, Mr. Claudio. I think it's great to hear that despite the differences, Muchas gracias, Claudio. Creo que es interesante ver que a pesar de las diferencias han encontrado sus puntos en común y han podido colaborar en pos de un objetivo en común. Es muy bueno escuchar eso. Ahora, a Jennifer le quisiera preguntar, ¿me podrías contar 3 consideraciones claves que se tuvieron en cuenta cuando se desarrollaron las versiones locales que se adaptaban a las a las condiciones locales? Bueno, algo clave de considerar es la demanda del mercado y del consumidor. El mercado es muy claro respecto de lo que quiere. Los requisitos van a ser claros, pero van a querer que usted pueda cumplirlos, que usted pueda brindar la producción. Entonces, nosotros hemos realizado una asociación con el mercado para poder cumplir las demandas. Además, no hay costo asociado a esto. Ahora, cuando nosotros nos adaptamos al mercado y al comprador, nosotros también tenemos que tener un departamento que los pueda apoyar en esta implementación para poder cumplir con esta demanda de manera rápida. Otra cosa que hay que considerar es la siguiente, y me refiero a esto específicamente por la producción local, porque mucho de esto viene de organizaciones de pequeños productores. La mayoría de nuestras tierras producen para exportación, entonces hay que implementar una norma que esté dentro de sus capacidades de implementación. Queremos asegurarnos que puedan hacerlo, que puedan implementarlo. Porque si le ponemos algo que escape a su alcance, pues entonces ellos no lo van a implementar. Entonces, ellos no van a poder adaptar su estado de producción a otro que uno le está pidiendo. Tenemos que buscar algo que sea adaptable para ellos, algo
que se puede ampliar exponencialmente hasta que ellos puedan adoptarlo. También es importante darle capacitación a todos estos actores. Uno no desarrolla una norma y listo. No solamente las naciones tienen que estar al tanto de las normas, sino que las organizaciones tienen que saber. Si nosotros estamos trabajando con frutas y verduras, tenemos que ver cómo nosotros podemos generar conciencia de las normas, cómo podemos hacer que entiendan el contexto de estas normas. Entonces, si son los agricultores que tienen que capacitar a los que hacen la certificación, si se tiene que capacitar a los agricultores, etcétera, ¿a quién se tiene que capacitar? Hay que determinarlo bien. Estas son algunas de las cosas que hay que considerar, porque nosotros tenemos que tener adopción. Tiene que haber adopción. Si yo puedo comer una banana en el pueblo que no tiene la certificación, ¿por qué me piden que la misma banana esté certificada en el mercado en la ciudad? Por eso es muy importante capacitar a la gente sobre la importancia de la adopción de estas normas. Muchas gracias. Es importante ver esto. Primero, la importancia de la demanda, lo importante que es la demanda de productos sostenibles y además cómo podemos lograr que esto ayude a los productores. Nosotros nos enfocamos en pequeños productores, pero la verdad que es cierto, nos tenemos que enfocar en toda la cadena de valor. Ahora, pasando al señor Charles, quisiera hablar sobre un enfoque en el reconocimiento político. Entonces, pareciera que el reconocimiento político de las normas es algo fundamental. Entonces, ¿qué qué estrategias usan los países africanos o pueden utilizar para poder superar este desafío? Muchas gracias por la pregunta. Una de las estrategias era, primero que nada, generar conciencia. Como lo dijo Jennifer, los actores claves, ya sean gobiernos, el mercado privado, quien sea, tienen que crear esta conciencia dentro de los importadores. La idea de tener una norma continental en lugar de tener diferentes normas en cada lado. Porque si nos vamos de un país a otro, y ahora estamos hablando de facilitar el comercio a través de las normas. Porque si nosotros no estamos utilizando las mismas normas, las mismas redes de pruebas, los mismos procedimientos y los mismos reconocimientos, va a ser muy diferente mover un producto de un país a otro, del país A al país B. Incluso cuando estamos hablando de mejorar el mercado dentro de África, ¿no? Tenemos que mostrarles el beneficio de por qué es necesario tener una norma continental. Además, tenemos que mostrarles el beneficio de tener recursos para poder lograr el mismo objetivo. Si ustedes desarrollan una norma a nivel nacional, a nivel regional vamos a tener otra norma. Y tenemos todos estos recursos y tenemos diferentes normas que nos van a ayudar a movilizar productos en el continente. Bueno, es importante poner estos recursos para poder apoyar la organización de una norma continental. Porque esta forma no solamente van a poder apoyarlo a nivel nacional, sino que también van a poder apoyar la exportación. Esta es otra cosa que hay que tomar en cuenta. Y la otra es, una vez que nosotros lo convenimos, ya no tenemos que preocuparnos por las normas continentales o regionales. Si tenemos
acuerdos de reconocimiento de emisión, etcétera, nos vamos a beneficiar nos vamos a beneficiar con el utilizar una norma común o normas en común. Nosotros tenemos 6 países: Kenia, Nigeria, Sudáfrica, Zimbabue y Ruanda. Ahí podemos reconocer un grupo de normas y podemos usar una norma en común, la norma africana. Eso podría ser muy útil para el destino, para la implementación a través de todos los Estados miembros. Después vamos a tener que hablar de el SFT respecto de la implementación de los protocolos. Ahora, en cuanto al comercio, nosotros hicimos lo siguiente. Tomamos la decisión de un memorando de entendimiento con los fines de comercio. El tema de hablar con los diferentes gobiernos y con las comunidades para retirar las normas nacionales, si las hubiera, y reemplazarlas con una norma africana para tener la implementación de una única norma. Eso es algo que nosotros seguimos tratando de hacer y de convencer que hagan nuestros miembros para poder seguir movilizándonos dentro de las mismas líneas. Estas son algunas de las estrategias que estamos usando con este objetivo en particular. Gracias. Gracias por compartir esas estrategias. Debemos crear conciencia y es muy importante ver todas esas oportunidades en otras regiones que demuestran los beneficios de ese trabajo en conjunto para poder tener un uso más eficiente de nuestros recursos. Mi última pregunta para el señor Jim. Muy brevemente, ¿nos puedes indicar cuáles son los problemas más críticos que debemos tratar para los interesados en el Pacífico para poder acceder a mayores oportunidades de mercado y comercializar estos productos orgánicos con Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia? Sí, gracias. Y la respuesta aquí no es una sorpresa. Ya han mencionado varias de estas cosas. La primera brecha es la de equivalencia o reconocimiento de las normas y del sistema SPG. Y eso ha sido muy exitoso en el Pacífico. Sin embargo, es una amenaza para otras cadenas más extensas. Brasil está desarrollando sus normas orgánicas. Ya tienen la reglamentación y ya están desarrollando la norma. Estamos en mesas de conversación, recordándoles que su norma no es muy distinta a la nuestra y que si ellos toman el paso que tomaron los países del primer mundo como Estados Unidos y la Unión Europea y diciendo que todo lo que sea orgánico o que ingrese debe ser certificado según nuestra norma, que se cerrarán las puertas a mucho del abastecimiento orgánico que ellos dependen, abastecimiento del Pacífico, etcétera. En segundo lugar, y esto ya lo hemos mencionado varias veces, es el tema de costos. El costo de auditores en la región Pacífico. El sistema SPG ha sido exitoso y ha servido como un primer paso para la certificación por terceros, pero lo ha hecho mediante el desarrollo de un grupo de certificadores. Tenemos que traer ahora actualmente auditores externos de otros países y eso cuesta. Por lo general no suele haber clientes externos y es importante que los cuerpos de certificación formen redes y colaboren para crear eficiencias. Tenemos un proyecto que ha trabajado en ambos focos. Y por último, y que quiero mencionar, algo que surge una y otra vez, que las personas comprendan lo que realmente cuesta el alimento.
hay mucha sensibilidad al costo del alimento en la región Pacífico, y cuando ven un costo superior, un costo más alto, elevado para una materia prima orgánica, se preguntan, ¿por qué cuesta más? Yo no quiero pagar más. Pues deben comprender que ese es el costo real. Hay muchos costos que quedan enterrados con alimentación más de calidad menor, ¿no? Eso es algo que no sé si nunca podemos superar, pero ese es un punto muy importante en cuanto a de achicar las brechas. Gracias. Y eso es un buen punto para poder cerrar nuestra discusión, nuestra conversación. El seguir buscar esa armonización y reconocimiento mutuo para así poder bajar los costos de certificación. Creo que el costo real de la alimentación está relacionado a esto, el poder promover la consumición sustentable. Bien, gracias a todos. Le doy la palabra ahora a Cristina. Muchas gracias a todos los panelistas, a Stephanie. La audiencia ha participado activamente en la presentación de preguntas. Hemos podido tratar algunas, otras se han contestado en el chat. Quiero cerrar ahora, teniendo en cuenta la hora, con algunas ideas. La armonización es algo clave. Hemos visto esa experiencia que han compartido Chile, Brasil, África, pero hay mucha promesa, ¿no? Promete mucho. Tiene potencial. Otro punto que quiero recalcar es confiar y tiene que haber solidez en estos regímenes. Es clave, es crítico. Ha surgido en varias ocasiones durante nuestra conversación. Y el último punto que el señor Jim acaba de mencionar es que hay que considerar el costo real de la alimentación. Y esto es algo que deberemos seguir trabajándolo. Gracias a los excelentes panelistas, gracias a la audiencia por su participación. Vamos a compartir estas respuestas que se han hecho en el chat. Y bueno, que tengan todos un hermoso día y espero poder comunicarnos con ustedes en el futuro. Gracias. Gracias.